Están totalmente... Bueno, entonces, estamos en grabación. Ahora nos vamos a ir a compartir. Y bueno, continuamos con lo que son los momentos de inercia. Bueno, creo que la clase pasada vimos dos ejemplos, uno de pues una varilla sola, después una varilla en forma de L, y ahorita ya tenemos tres elementos esbeltos. Como pueden ver, aquí hay un tramo de 1 metro, de 1,5, de 1 metro por en esta longitud horizontal. Por lo tanto, aquí tiene 1 y 1, pues su longitud es raíz de 2. Bien, dice, la masa de la barra esbelta homogénea mostrada es de 20 kilogramos. Determinar su momento de inercia de masa respecto al eje Z. Es decir, aquí está X, aquí está Y, aquí debe estar Z, perpendicular a X y Y. Bien, entonces pensemos en la solución. Aquí, por ejemplo, dice, se enumeran las barras 1, 2 y 3. ¿Para qué? Para que lo identifiquemos a la hora de hacer los cálculos. Observan que aquí está la 1, esta es la barra 2, a esta le estamos llamando la barra 3. Es decir, para distinguirlas con facilidad. Se trazan los ejes paralelos a Z. O sea, Z1 es paralelo al eje Z. Z2 está paralelo a Z también. Corresponde a la varilla 2. Y Z3 corresponde al elemento 3. ¿Sí? Bueno, porque ahorita vamos a ver cómo es que vamos a usar esos ejes. Ahora, se localizan los centroides de cada barra y se distinguen sus distancias respecto al eje Z. Entonces, todo está referido al eje Z. Y mediante, le vamos a llamar D1, D2 y D3. Aquí observamos D1, aquí está ligeramente en esta línea punteada, esta flechita, D1, distancia 1, que debe estar a la mitad de la barra. Si la barra mide 1, entonces su centro de masa está a la mitad, que es 0.5 metros. Aquí aparece en esta línea. Luego necesitamos ver 2, o sea, distancia respecto de Z del elemento 2. Aquí está. Como vemos que de acá para acá hay 1.5 y como es una barra homogénea, entonces su centro de masa está a la mitad de su longitud sobre la misma barra. Y por eso mide 0.75, o sea, unos 5 entre 2. Y por último nos vamos para el elemento 3, que es este. Bueno, entonces, si de acá para acá hay 1 metro y de acá para acá hay 1 metro, significa que su altura está a la mitad de aquí, a la mitad, y luego a la mitad de la altura. Aquí está. Por eso le pusimos 0.5 y 0.5. Y ya está localizado su centro de masa del elemento 3. Entonces ya tenemos planteado el problema. ¿Qué vamos a hacer con ello? Bueno, calcular ahora. La longitud de L1 es 1 metro, la de L2, 1,5, y la de L3 es 1 por 1, ambas al cuadrado, raíz de 2. Sacamos la raíz y sabemos que es 1.42 metros. La última, esta, la que dije aquí, que es raíz de 2. La longitud total de la barra, L total es igual a 1 más 1,5 más 1,41. Mide 3.94. Bueno, pero ¿para qué sacamos la longitud total? Volvemos al enunciado. Me están diciendo que la barra esbelta homogénea mostrada es de 20 kilogramos. ¿Qué significa?
que las tres barras tienen una masa total de 20 kilogramos. Y como es homogénea, quiere decir que le tocará una parte de acuerdo a la longitud de cada una de las barras. ¿Sí? Por eso sacamos cuánto es el total, la longitud total de esa barra. Luego, ¿o en dónde están sus coordenadas de las barras? Bueno, para la primerita, regresamos a la fórmula, perdón, a la figura, y observamos que respecto a este eje, en este cruce, hay punto 5, pero ¿en dirección de quién? Aquí está. 0 en X, 0 en Z, y punto 5, perdón, punto 5 en Y. Vamos a ver, C1 dice. No, esperemos que por el orden. ¿Sí? Aquí. Esa está, nos referimos de 1. Aquí está. Debe ser punto 5 en Y. Entonces dice C1, aquí está. Nada más tiene, es correcto, es que este 0 me estaba... Pero es 0.5, aquí es Y, aquí es X, ¿verdad? Ahora de C2, revisemos, vayamos a la figura. ¿Cuánto avanza en X? 0.75. ¿Cuánto avanza en Y? 1. Es lo que debemos encontrar aquí. 0.75 en X, 1 en Y. Para C3, el elemento 3, pues nos movemos de acá para acá. Esta longitud más la mitad, ¿sí? Sería 1.5 más, sería 0.5. Vamos a ver cómo andamos. Bueno, sí. Es la longitud que tenemos aquí. Déjenme ver, aquí está. Esta. El D3 debe ser hasta aquí esta coordenada. Entonces, aquí está a 0.5 su altura y aquí a 2 para llegar aquí. Veamos que esté correcto eso. Está C3. Pero es distancia. Esto es sus coordenadas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos C3 en X. Sería 1.5. Ajá. Así es. Está correcto. Estamos aquí. ¿Sí? Aquí 2. 2 está aquí. Aquí creo que este es el que... Ajá, está bien. Este es 1.5 hasta aquí, más 5.5. Pero luego hay ¿cuánto aquí? Entonces aquí hay un valor, este de aquí, este que tenemos, el D3, que son 2 hasta aquí, más 0.5 en X. Revisemos aquí. Este 3, 1.75, son y 0.5 hacia arriba. Ok, bueno, entonces ahí tenemos sus distancias correspondientes y ya tenemos esos puntos. Bueno, vamos a ver, anda pegando. Bueno, entonces ya tenemos aquí los centroides de cada uno de las barras, de los elementos. Tenemos las distancias, la 1 que tiene 0.5, la 2, 1.25 y la 3, 2.06. ¿De dónde salen? Pues el de 2 más 1.65, pues que aquí debe ser, aquí es donde está, a ver si lo puedo corregir. Creo que no, creo que está como foto. Sí, está como foto.
Bueno, entonces D3 aquí es donde está. Aquí es donde estaba yo revisando esta parte. Aquí. Regreso aquí. Ajá. Que debe ser 2 y punto 5. Las coordenadas de quién? De D3. Entonces aquí sí. 2 y punto 5. Esto es lo que aquí hay que corregir. Quería yo hacerlo ahorita, pero como ya lo pasé como foto aquí, ya no lo puedo mover. Pero sí, acuérdense de ¿De dónde salió? De 3. Aquí esta de la 2. ¿Está aquí? La 2. Pues observamos que es más la altura total. Esta es la de 1. O sea, ¿qué estamos usando? El teorema de Pitágoras. ¿Corregimos? Bueno, aquí sí está efectivamente aquí en las raíces están bien. Aquí hay un errorcito, es lo que repito otra vez. Bueno, pero aquí va bien. Entonces, quiere decir que ¿cuánto hay por metro lineal de masa? Por eso decía que hay que sacar la longitud total. Entonces, la masa total entre la longitud total me da la masa que hay por cada metro. O sea, resultó de 5.115 kilogramos por cada metro. Para eso me sirvió calcular la longitud que tienen sumadas los 3 elementos. Porque este dato lo necesito. Bien. Cálculo de los momentos de inercia de cada barra usando el teorema de ejes paralelos. Por ahí nos quedó una fórmula que dice que el momento de inercia es igual al momento de inercia del centroide más la masa por la distancia al cuadrado. Por eso era importante calcular la masa. Calcular de 1, de 2 y de 3. ¿Sí? Bien, ahora sí. Este es el teorema de ejes paralelos. Nos vamos para la barra 1. ¿Cuánto de masa tiene? La masa de la barra 1 es longitud por la densidad. Y resulta que tiene 5.115 kilogramos. ¿Por qué? Porque tiene un metro. Coincidió con por unidad de longitud, que es el metro. ¿Okay? Bueno, porque no lo necesitamos aquí. Ahora, las Ds también lo calculamos. Y fíjense aquí, momento de inercia, pero acuérdense que vimos cuando era el centro de masa lo tomábamos a la mitad de la barra. Y luego hicimos el cálculo cuando lo tomábamos en el extremo de la barra. Este problema, aquí está Z. Estamos trabajando esta barra. Corresponde a la fórmula del extremo de la barra. ¿Sí? Acuérdense que la clase pasada era una barra que estaba más o menos así, y luego decíamos que el eje perpendicular estaba así. Es la misma configuración que tienes. ¿No? Aquí está el L que le llamábamos L0, es el eje Z ahora. ¿Verdad? Entonces, ¿y su fórmula cómo quedó? La que tenemos aquí. Es decir, más bien estamos sacando, primero, respecto a su centro de masa. Es esta. Es un doceavo. Es decir, regreso otra vez. Estoy sacando el momento primero respecto a su centroide, que quedó como un doceavo de la masa. Pero como no es ahí la referencia es aquí, entonces aquí hay una distancia de 1. ¿Sí? Y por eso estamos usando esta fórmula IG que le llamamos aquí, que es debido a su centro de masa.
más la masa por la distancia que hay del eje de referencia, en este caso que es Z. Es lo que hemos hecho aquí. Entonces, repito otra vez, momento respecto a su centro de masa más distancia por la masa. Distancia de 1, por eso lo calculamos. Ahí está. Está sustituido todo. Ahora sí, 1/12, resultó que la masa de esa barra es 5.115. La longitud de esa barra es 1 metro al elevado al cuadrado, más la masa que resultó de 5.115 y por, en este caso, de 1. Hacemos operaciones y resultó un momento de inercia del elemento 1 de 1.705 kilogramos metro cuadrado. ¿Sí? Ahí está el primer resultado, pero es de la barra 1. Para la barra 2, sacamos la masa, porque lo vamos a necesitar, densidad por la longitud. La densidad, 5.115 kilogramos por cada metro. Como tiene unos 5 metros, multiplicado esto, 7.67 kilogramos. Esa es la masa total que tiene la barra 2. Aplicamos el mismo teorema de ejes paralelos. ¿Qué vamos a hacer? Sacar el momento respecto de su centro de masa de esta barra. Y como es de una barra esbelta, es 1/12 de la masa por su longitud al cuadrado, ¿verdad? Más masa por distancia 2. Es lo que tenemos aquí. Masa 2, distancia 2. Y este es masa, digamos, de la barra 2 por su longitud de la barra 2. Entonces, esto es momento de inercia respecto de su centro de masa, repito. Y sustituidos son 1/12 de la masa por su longitud, más la masa que tiene esa barra por su D2, que resultó de 1.25. Hacemos operaciones y 13.42 kilogramos metro cuadrado. Ese es el momento de inercia de la barra 2. Seguimos y nos vamos con la barra 3. ¿Qué necesito? Su masa, aquí debe ser masa 3. ¿Sí? 5 por, que es por unidad, pero tiene 1.41 de metros de longitud. ¿Sí? Entonces aquí es densidad por la densidad que es, en este caso debe ser M3. Aquí hay otro, el símbolo, es M3, ¿verdad? Porque estamos hablando de la barra 3. Bueno, metemos sus datos, aquí está. Volvemos a aplicar el teorema de ejes paralelos. Igual, esta se sigue utilizando para los tres casos. ¿Por qué? Porque lo estamos calculando a través de su centro de masa, de la misma barra. ¿Sí? Entonces, por eso es también 1/12 de la masa 3 por L3, más la masa 3, distancia 3. Ponemos todos sus datos, la masa que obtuvo, su longitud, más su masa, y por D3, que son los que calculamos. Finalmente nos da 31.78 kilogramos metro cuadrado. Vean la gran diferencia. Veamos la gran diferencia.
¿Cuánto fue el momento de inercia de la barra 1? Apenas 1.705. ¿Por qué es tan poquito en comparación de las otras? Porque su masa de esta barra está muy cerquita de la referencia. Revisamos ahora el resultado de la barra 2. Acá está. 13.42. Ya es intermedio. No crece mucho la distancia, es de 1 a 1,5. Sin embargo, el momento creció mucho. ¿A qué se debe? Que la masa de esta barra está bastante alejado del eje Z. Y por último nos referimos a la barra 3. ¿Cuánto nos dio la barra 3? Miren, 31. El anterior nos dio 7.21. Ha crecido mucho. ¿Por qué crece mucho? Porque esta masa se alejó mucho del eje Z. Entonces vean cómo tenemos que revisar y si efectivamente se cumple que entre más lejos esté un elemento de cierta referencia, su momento de inercia va a ser mucho mayor. Bien. Ahora, si por ejemplo se tratara de que esta barra lo vamos a sostener aquí, imaginemos que aquí está un apoyo, etcétera, y de aquí lo vamos a sostener. Para ello, entonces, necesito saber cuánto es el momento total de toda la barra. ¿Cómo lo voy a obtener? Sumando los tres momentos de inercia, lo cual resultó de 46.905 kilogramos por metro cuadrado. Imagínense ustedes que no es 20 kilogramos, que sean 20 toneladas lo que pesa este elemento, estos tres elementos, y que les dicen, ahora lo vas a sostener aquí, que quede así como está, y vas a sostenerlo aquí. Si ese cálculo no lo hacemos bien, lo que diseñemos aquí para mantener esa estructura así, va a fallar. O lo hacemos excesivamente, gastando mucho más de lo que debe ser, o lo hacemos corriendo todos los riesgos y sin duda va a fallar. Va a depender de qué tan bien lo hemos calculado y qué tan bien lo vamos a construir y finalmente asegurar la estructura. Tenemos con esto tres casos de elementos esbeltos, como son las barras, que puede ser a lo mejor una tubería que vayan a instalar, algún elemento espacial, no sé, que vayan a instalar, no sé, cualquier obra que algún día les va a tocar. Entonces hay que calcular bien sus momentos de masa. Y si lo hacemos bien, el éxito llega. Pasamos ahora al momento de inercia de masa de placas. Entonces ya tenemos otro tipo de elementos, placas. Consideremos una placa homogénea. Estamos en ese caso. Con masa M y espesor uniforme. Es decir, aquí agarramos cualquier forma, y aquí está, esta es una superficie, un área. Le damos la vuelta, vamos así. T es el espesor. De tal manera que vemos que está uniforme, parejita, no está con bordes o cosas salientes aquí, sino que lo vemos perfectamente bien alineadita, así. Y entonces decimos que es homogénea. Si no sucede eso, estaremos en algo incorrecto. ¿Sí? Bien.
Orientemos un sistema coordenado cartesiano de modo que la placa quede en el plano XY, como lo indica aquí la figura. Podemos obtener un elemento diferencial de volumen de la placa proyectando un elemento diferencial de área a través del espesor T, como se indica aquí en la figura B. Entonces, esta es toda la placa. Aquí tomamos una diferencial de área, lo proyectamos aquí. Seguimos considerando que esto es homogéneo, T, y se mueve este diferencial de área a lo largo de X, a lo largo de, ahí está ubicado. Y obviamente sabemos que R es igual a los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Bueno, si quiero una distancia de acá para acá. Bien. El volumen resultante es área por espesor. Es decir, este cuadrito tiene una diferencial de área y tiene un espesor que es constante. Entonces, área por espesor me genera volumen. Ahora, la masa del es diferencial de masa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diferencial de área. Nos dijeron que T, el espesor, es constante y que Rho también es constante, es decir, que la masa por unidad de área es la misma en toda la placa. Lo damos por un hecho que esto es constante. Mi única variación sería diferencial de área. Entonces, sustituyendo, pues, llegando a obtener diferencial de masa, entonces aquí tenemos que Rho por T diferencial de masa es lo que tenemos en la ecuación, bueno, lo que teníamos antes, las ecuaciones que ya vimos. Sustituyendo entonces estos, en esta ecuación, es decir, ahorita la vamos a usar, del momento de inercia de masa de la placa respecto al eje Z, lo que les decía, un eje que pasa perpendicular a X y Y. Okay. Aquí aparece ya la fórmula que lo referíamos ahorita. Esta ecuación es la primerita que empezamos a ver. Momento de inercia respecto a un eje Z, que es perpendicular a X y Y, que pasa por ese origen. Quedó que es igual a R cuadrada diferencial de masa. Aquí es donde les decía. Aquí está R cuadrada por diferencial de masa. Ecuación que ya habíamos dejado desde el principio. Bueno. Pero como diferencial de masa, ¿de qué depende? Del área, del espesor y de la densidad. Y se dijo que el espesor de la placa es constante, que la densidad por unidad de área de la placa es constante. Y por eso salieron de la integral. Y nos quedó nada más R, que es una variable. Y esto, la diferencial de área, que también una variable. Donde R es la distancia del eje Z a diferencial de área, como ya lo vimos en la figurita. Como la masa de la placa es Rho T por A, la masa total. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Puedo despejar Rho y T. Y nos queda que Rho T, que son unas constantes, depende de la masa y el área. Es lo que hicimos aquí. Rho y T lo dejamos en función de masa y área. Entonces, aquí, Rho T R diferencial de área. ¿Qué hago? Rho T lo puedo sustituir por masa entre área. Ya lo hicimos aquí. R cuadrada diferencial de área. Y como R cuadrada diferencial de área lo conocemos como JO,
de donde el momento de inercia con respecto al eje Z es, mi eje Z es igual a M entre A, JO, pero JO es esto, esta integral. Bien, entonces este es el momento de inercia respecto al eje Z. ¿De dónde viene esto de JO? De la estática. Fórmula que ya vimos en esta. Bien, ya tenemos una ecuación 2.9. De la figura 2.8b, que aquí, esta 2.8b, esta, vemos aquí todos estos elementos. Vemos que la distancia perpendicular del eje X al elemento de diferencial de área es la distancia Y. Es decir, respecto del eje X, ¿cuánto subo? Una distancia Y. Entonces, el momento de inercia respecto a este eje es, su brazo de palanca sería Y. Es lo que estamos llegando aquí. Dice Y por diferencial de área. Por lo tanto, el momento de inercia de masa de la placa respecto al eje X es, momento de inercia respecto al eje X es igual a que es a Y. Y cuadrada diferencial de masa. ¿Qué es lo que tiene aquí? Aquí habrá una diferencial de masa de este cuadrito, cuyo brazo de palanca es Y. Y como momento de inercia es distancia al cuadrado diferencial de masa. Es lo que tenemos aquí. Y sabemos que esto es igual a ρ por T, que es las constantes. Y ya nos quedó diferencial de área. Es decir, diferencial de masa nos quedó como ρt diferencial de área. Pero esto son constantes. Se sacaron y nos quedó que en lugar de integrar respecto de masa, vamos a integrar respecto de área. Pero ahora esto igual m entre a, pero aquí en estática, ¿qué era esto? Era ix, esto. Y ya lo tenemos aquí. Esto sería momento de inercia respecto del eje X. Este es momento de inercia respecto del eje Z, lo que conocemos como momento polar. Entonces aquí ya está su fórmula de momento de inercia respecto del eje X. Acuérdense que es esto. Donde Ix es el momento de inercia de la sección transversal respecto al eje X y el momento de inercia respecto al eje Y es, ¿qué vamos a cambiar? Nada más que en lugar de poner aquí Y cuadrada, ponemos X. ¿Por qué? Porque ahora el momento de inercia respecto del eje Y, su brazo de palanca es X. Sí, el momento respecto del eje Y. ¿Sí? Y aquí estamos. Aquí está. Y volvemos otra vez. Rho y T son constantes. Aquí estaban incluidas en diferencial de masa. Pero diferencial de masa sabemos que Rho T diferencial de área. Ya lo tenemos separadito. Y esto sabemos que es masa entre área. Y esto que tenemos aquí, X cuadrada diferencial de área, vimos que en estática es Y. Tenemos las tres ecuaciones, donde Y es el momento de inercia de la sección transversal respecto al eje X. Queda todo entonces las ecuaciones. Se han expresado los momentos de inercia de masa de una placa delgada homogénea. Acuérdense que deben ser homogénea, de espesor uniforme en función de los momentos de inercia de la sección transversal de la placa. Estos resultados explican por qué las integrales de área, ¿sí?, y X, y Y, y JO
se llama momentos de inercia. Y lo que estamos nosotros trabajando es momentos de inercia de masas. Aquello era de áreas o volúmenes sin estar. Como la suma de los momentos de inercia de área Ix e Y es igual al momento de inercia polar JO, el momento de inercia de masa de la placa delgada respecto al eje Z es igual a la suma de estos momentos de inercia respecto a los ejes X y Y. O sea, si nos vamos aquí, ahorita que ya, entonces aquí sería momento de inercia respecto al eje X, momento de inercia respecto del eje. Entonces, aquí tenemos el momento respecto a X y a y polar, que es el momento de inercia, pero usando R cuadrada. Pero R cuadrada sabemos todos que es igual a la suma de X cuadrada más Y cuadrada, que es lo que estamos usando aquí, ¿sí? Esta, X cuadrada, y la anterior, Y cuadrada. Entonces, integral de Y cuadrada, diferencial de área, más integral de X cuadrada, diferencial de área, los conocemos como IY, como IX y como IY. Es lo que tenemos aquí. Y eso me da el momento polar, o sea, el eje respecto del eje Z. Bueno, eso es lo que pudimos deducir y veamos cómo usar esta información. La placa delgada homogénea de la figura tiene espesor uniforme y masa M. Determinar sus momentos de inercia de masa respecto a los ejes X, Y y Z. Cálculo del momento de inercia y X. Entonces aquí tenemos esta placa cuyas dimensiones son su base, B, su altura, H. Y aquí tenemos los ejes de referencia. Entonces quiere decir que si me interesa el momento de inercia respecto del eje X, aquí lo tenemos. ¿Qué debemos hacer? Planteamiento del problema. Se escoge una banda diferencial paralela al eje X. ¿Cuál es? Esta. Como todas las partes de la banda están a la misma distancia con respecto al eje X, tenemos de acá para acá, cualquier punto tiene la misma altura que le llamamos Y. Entonces, diferencial del momento de inercia, es decir, como estoy agarrando una franjita, pues es una diferencial del momento de inercia. ¿Cuál es el brazo de palanca que hay respecto de eje X? Es la Y. Aquí está. Y la fórmula dice que es Y cuadrada diferencial de área. Problema. Y ahora, diferencial de área, ¿qué es? Revisemos. Esta franjita tiene longitud L y altura diferencial de Y. Eso me está generando esta diferencial de área. Pero luego, así no puedo, la L no lo puedo utilizar así como está. Entonces debo dejar L en función de las otras variables. Entonces usamos lo que se llama similitud de triángulos. Y dice, L es a la base, es decir, esta L es proporcional a esta base, como H menos Y de este triangulito es proporcional a quién? A toda la H. ¿Sí? Eso es la proporcionalidad o similitud. Que este triángulo es proporcional con este triángulo pequeño. Eso es lo que se hizo aquí. Por lo tanto, apareció la L. Pero ahora lo despejamos y lo dejamos en función de B, de H, de Y
¿Qué son las variables? Si crece B y H, pues tengo un triángulo grandote. Lo hago disminuir en un triángulo pequeñito. Y la distancia Y, que es una variable que puede estar muy arriba, muy abajo, otra variable. Ahora sí. Entonces la diferencial de área que tenemos aquí, ya no lo puedo dejar en función de L, sino L, ya lo tengo aquí. Y entonces esta diferencial de área, aquí, es igual a BH menos Y entre H. Ya está L sustituida, diferencial de Y. Y ahora vamos a integrar respecto de esta diferencial de X. ¿Desde dónde? Desde Y igual a 0 hasta Y igual a H. ¿Para qué? Para que cubra toda la altura del triángulo. De allí salen entonces mis límites. Entonces el momento de inercia respecto del eje X es igual. Dice la fórmula que es Y cuadrada, diferencial de H. Es igual a la integral Y cuadrada, pero diferencial de área es todo esto. Aquí lo colocamos. Buscamos B y H. B y la H son constantes. Sacamos de la integración. Hacemos esos productos. Esta B ya no está. Y cuadrada con H está. La Y cuadrada con Y, aquí está, que se vuelve cúbico. Y Y. Conservamos B y H afuera. Integramos. Aquí hay Y cuadrada, se vuelve Y cúbica sobre 3. Aquí hay Y cúbica, B cuarta sobre 4. Simplificamos y resulta que es B, H cuarta sobre 12. Pero aquí hay una H a la cuarta, aquí hay H. ¿Qué podemos hacer? Simplificar. Nos va a quedar B, H cúbica sobre 2. Aquí está. De la misma forma vamos a obtener el momento de inercia y Y. Y una vez que ya se ha hecho todo el proceso, va a quedar que el momento de inercia respecto del eje Y va a ser, vean las literales, H, B cúbica. Se intercambia este exponente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahora, en lugar de poner una franja horizontal, ponemos una franja vertical. Hacemos el mismo proceso y al hacer ese mismo proceso me va a dar esta forma. Luego, ya que tenemos la fórmula, bueno, será lo mismo un doceavo de BH cúbica sobre 12, un doceavo más bien de BH cúbica. ¿Cuál es mayor? Este. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dividir entre 12 que dividir entre 4. ¿A qué se debe eso? A que respecto al eje Y, la masa está más lejana. Y respecto al eje X, la masa está más cerca, está repartida más cerca del eje X. A eso se deben las diferencias, para que no nada más lo usemos como mecanizado nada más, sino que tengamos una referencia. ¿Cuándo me va a dar más? Y cuándo menos. Si me resulta al revés, y me acuerdo de estas referencias, según como esté también distribuida la masa. Entonces, eso me está dando un indicador de que voy bien o puede que esté equivocado. Bueno, por tanto, sustituyendo las expresiones de Ix e Y en las ecuaciones 2.10, 2.11, etcétera, ¿no? Las que ya tenemos. El momento de inercia de masa respecto a los ejes X, Y, Z
es lo siguiente. Recuerden que quedó I, eje X es igual a N entre I, X. ¿Sí? Aquí está, por acá atrás. ¿Está? Lo que se dijo que esto. M entre aquí, eje Y, el anterior, el que teníamos, está. Y eje X es M, A y X. Es lo que estamos usando hoy aquí. Entonces, masa, y sabemos que el área de un triángulo que es base por altura sobre 2. Ya lo sustituimos. ¿Qué nos quedó al momento IX? 1/2 de B por H cúbica. Aquí está. El IX. Ya lo colocamos aquí. Hacemos operaciones y nos quedó que 2 sobre 12 MH. Y esto es igual a 1/6 de la masa por H cuadrada. Ese será el momento de inercia respecto de el eje X. Momento de inercia respecto del eje Y nos quedó como M, A y Y. Pues eso quedó un poquito atrás, por acá, ¿dónde está? Aquí. Y, aquí está. Es lo que estamos usando. Aquí. Igual otra vez masa BH sobre 2, lo mismo. Pero aquí quedó como 1/4 de BH cúbico. Aquí está. Esto no lo demostramos ahorita, pero esa es una muy buena tarea. Revisen. Metemos ese dato, simplificamos y nos quedó 1/2 de masa velocidad al cuadrado. Y será lo mismo dividir un número dividido entre 6 que dividido entre 2. Sin duda que no. ¿Y qué está pasando? Que respecto del eje Y la masa está mucho más lejana y respecto del eje X está más cerca. ¿Sí? Aquí está. Por eso aquí 1/6 es menor que 1/2. Vamos bien. Respecto al eje Z, se vio que era IX más IY, la suma de los dos que ya tenemos aquí, lo sumamos y sacamos como factor la masa. Y para el primer término, 1/6 de H cuadrada, que resultó de aquí, más 1/2 de B cuadrada. Esto va a ser el momento respecto al eje, en este caso, un eje que pase aquí. Y obviamente que respecto a este eje, la masa está mucho más lejana que todavía que con respecto a X y que con respecto a Y. Queda concluido entonces este ejercicio y prácticamente áreas. De allí hay que ver rectángulos, y figuras compuestas de áreas. Luego, volúmenes. Pero bueno, vamos a ver algunos ejercicios de áreas que sea diferente, por ejemplo, el rectángulo, y les recomiendo, hay que entrar a los libros, cualquier libro de dinámica, inclusive estática, ahí están las fórmulas. Momento de inercia de masa es diferente a momento de inercia de áreas. De áreas es lo que se vio en estática. Ahora estamos en momento de inercia de masas, que son diferentes y existen las tablas.
Estas fórmulas, si las buscan, están en las tablas. Esta está en las tablas, esta está en las tablas. Pero hay que deducirlas. Hay que saber por qué da eso. O cuál es su fórmula. En el momento que digamos cuánto vale H, cuánto vale B, sé el momento de inercia de, por ejemplo, un triángulo. Si aquí le doy 20, aquí le doy 40, inmediatamente conozco este valor, o a los que llegamos. Si aquí fuera 20, aquí 40, y una masa determinada, ya sé el momento de inercia. Entonces, aquí son literales, y nada más esperando que le demos un valor. Ya estaría resuelto el problema. Bueno. Bien, con esta exposición voy a dejar de compartir. Vamos a regresar cuando nos veamos. Estamos nuevamente aquí. Entonces, concluyo con esto, jóvenes. Si no hay algún comentario, pues aquí quisieran, los escucho. ¿Vamos bien, Jocelyn? Sí, ya todo bien. Muy bien. Sí, Lady. Oh, Todo Emanuel. claro, ahorita sí, gracias. ¿Todo Todo bien? bien, Inge. Perfecto. Fui muy lento, pero a veces es mejor. Y si hay duda o algo que no le entiendan, activan su micrófono y los escucho. Y repito si es necesario. Bueno, si está todo claro, entonces concluyo y les deseo una excelente tarde. Nos vemos la siguiente. Ok, Inge, muchas Gracias, gracias. Inge. Hasta luego. Adiós.